Ella caminaba pensativa por la orilla de la playa. No entendía cómo su vida no era plena y feliz. Era bonita, tenía trabajo, era independiente, pero algo que le molestaba era que siempre elegía mal en sus relaciones. De alguna manera siempre escogía hombres que no tenían intenciones de entregar el alma y el corazón. Y desgraciadamente para ella, siempre terminaba sintiendo un vacío en el corazón. En su interior ella deseaba sentirse amada y que su hombre hiciera por ella lo que hacen los héroes en las películas. Al cabo de un rato de estar caminando solitaria, escuchando el ruido que hacen las olas del mar al llegar a la orilla de la playa, decidió emprender el regreso y pasar a comprar un café para disfrutarlo con su soledad. A pocos pasos había un lugar que despedía un rico olor a café recién tostado y recién hecho. Entró y ordenó un delicioso café. Pensó en sentarse dentro y terminar de reflexionar, pero decidió que sería mejor si salía y se sentaba fuera del lugar, y así contemplar cómo la tarde se convertía en noche y el cielo se poblaba de estrellas. Allí estaba sumida en sus pensamientos, cuando escuchó la voz de un hombre cantando. No tenía una voz de tenor, pero el sentimiento que imprimía en su canción encantaban a los ausentes del lugar. No había escuchado esa canción. Decía así: entre mil pensamientos, entre nubes y sueños, bajo tormentas y sentimientos, te he buscado entre nubes y sueños, bajo tormentas y sentimientos, viajando sin ser esclavo del tiempo. Te he buscado entre nubes y sueños, vivo para encontrarte, vivo para encontrarte. Estas palabras se clavaron en su alma. Sin duda es lo que su corazón sentía. Fue un momento donde el tiempo se detuvo. Las luces y las estrellas iluminaban tenuamente a su alrededor. Parecía que todo trascendía lentamente, como si el tiempo no existiera. Era como si el hombre hubiera leído su corazón y hubiese escrito una canción, un himno que describía su sentir y desnudaba su alma ante el universo de una manera pura y limpia. Sintió como si al poder hacer eso lograría completar la razón de su existir en esta vida. Es increíble cómo la vida está llena de coincidencias que nos entregan un mensaje, una señal. Es como si con esto entendiéramos una parábola o descifráramos un acertijo, como si Dios o el universo construyeran el camino hacia nuestro destino, llenándonos de fe e ilusión. El hombre seguía cantando sus canciones. A su lado había una pequeña caja con flores y un letrero que decía: eres especial, sé feliz. Al terminar de cantar recibió aplausos y por supuesto muestras económicas de apoyo. Casi todas las mujeres tomaban una flor y gustosas apoyaron al cantante. Al cabo de un rato, el hombre recogió sus cosas y las puso dentro de su auto, una casa móvil. Entró por un café y al salir se encaminó hacia la playa. Ella lo veía alejarse lentamente, hasta que algo la despertó bruscamente, como cuando alguien te echa agua fría para que reacciones. Tenía curiosidad hacia aquel hombre. Quería preguntarle acerca de la canción que escuchó, así que se apresuró a alcanzarlo. No sabía qué decir, dudó y se detuvo. Con la mirada seguía los pasos de ese hombre. Llegó al grado de desconocerse totalmente. ¿Qué hacía ella siguiendo a un hombre desconocido? Pensó que si fuera la inversa, ella estaría llena de miedo. Después de un instante, decidió alcanzarlo. Tenía preguntas acerca de esa canción, de por qué la había escrito.
El hombre se detuvo frente al mar. Simplemente se sentó sobre la arena a contemplar la infinidad definida con esa sola visión de ver el mar unido al cielo sin alcanzar a mirar el fin. Ella no sabía cómo hablarle ni qué decir. Simplemente dijo: «Es hermosa esta vista, ¿verdad?». Él no volteó a mirarla, solo respondió: «Solo el creador de todo lo que existe pudo haber pintado este cuadro perfecto». Ella preguntó: «¿Cómo imaginas el final de esta postal?». Él respondió: «Aún no imagino el final. Prefiero disfrutar el proceso de este momento y disfrutar el instante que dura cada grano de arena de este reloj. Sé que todos tenemos un destino, pero tan importante es la meta como lo es el proceso. Es como las flores, no solo se disfruta ver la flor, sino el momento en que el retoño comienza a crecer». Sobre la canción que cantaste, ¿tú la escribiste? ¿Cómo se llama? No la he escrito yo. Esa canción fue escrita con el alma, con el corazón de alguien que no encuentra límites al amar. Ya veo. Es bella. Era más bella la mujer que la escribió. ¿Y dónde está ella? Ella está al final de esta pintura. El ambiente se había vuelto nostálgico, tal vez doloroso. Así que decidió cambiar el momento y preguntó: ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo